Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana. Los medios de comunicación nos tienen saturados con el concepto de emprendimiento. Pareciera que en la sociedad contemporánea todos estamos llamados a ser emprendedores, pero realmente es sostenible una sociedad de mercado, una sociedad democrática sobre la base de este concepto. Hoy he traído a un invitado que tiene una mirada crítica sobre el mismo, Juan Leonel Brito, sociólogo. Bienvenido, Juan Leonel. Saludos, maestro, contento de poder estar acá otra vez con usted compartiendo en este espacio tan importante junto a usted y toda su audiencia. Bien, gracias. Mira, vamos a entonces abordar primero el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende usualmente por emprendimiento? Para que luego entonces tú nos des tu mirada crítica sobre el mismo, ¿no? Bien, el concepto de emprendimiento está ligado a una lógica empresarial en el que se le llama emprendedor a aquella persona que logra generar ingresos a través de la prestación de un servicio o a través de la colocación de un negocio de bienes y distribución. Nosotros vemos con frecuencia hoy en día influencers, youtubers que incentivan a ser emprendedores. Desde una primera aproximación uno diría, bueno, pues no hay ningún problema porque se está incentivando a la gente a que se empodere económicamente, y en la medida en que la gente se empodere económicamente, pues va logrando independencias en otras facetas de su vida. ¿Cuál es el problema realmente con esta perspectiva, no? Bien, yo tengo una postura un tanto crítica hacia el emprendimiento. ¿Por qué? Porque en la sociedad contemporánea existe o se vería que existe una connotación generalizada positiva, bien recibida hacia el emprendimiento, pero cuando nosotros vemos todo el escenario, ¿a qué responde el emprendimiento? Y tenemos que hacer quizás un poquito de historia. Generalmente nosotros 20 años atrás conocíamos a una persona que puso un negocio y le fue bien y gracias a eso pudo establecer su familia, pero no se le llamaba emprendedor. Entonces la categoría de emprendimiento es el resultado de la modernidad y de esta política neoliberal. ¿Y por qué cobra tanta importancia el emprendimiento? Lo primero es que el emprendimiento es el resultado de la precarización del trabajo. El emprendimiento es el resultado de los bajos salarios y de la informalidad del trabajo. Entonces, ante ese escenario, las personas quedan prácticamente sin un apoyo institucional, sin un apoyo tradicional, y se ve empujado entonces al emprender. Es decir, bajo tus propios mecanismos, bajo tus propias reglas, tú eres el responsable de generar ingresos y de tener éxito. Un éxito asociado muy a la parte mercantil. Entonces, desde este punto de vista, hacia el emprendimiento, es mi mirada, que cuando se habla de emprendimiento es que ese apoyo que generalmente la persona debe de recibir del Estado no está, o está en un entorno de vulnerabilidad. Entonces se ve empujado a emprender no por una decisión personal, sino por una obligación. Ok, no necesariamente de una ayuda del Estado, entiendo, sino diríamos que una de las responsabilidades del Estado en una sociedad de mercado es crear las condiciones para la generación de riqueza. Entonces, podríamos decir que este fallo va entonces potenciando o incentivando a las personas a que busquen por su propia cuenta lo que no pueden obtener dentro de un mercado regular, y tal vez eso entonces con mucha frecuencia incentiva lo que llamamos economía informal, ¿no? Exactamente, es bien como apunta, es el Estado como de una manera u otra está de espalda a garantizar esas condiciones para que la persona pueda a través de un salario poder vivir dignamente. Pero cuando uno analiza la condición del trabajo en la República Dominicana, vemos que más del 50% del trabajo en la República Dominicana es informal. Y cuando hablamos de informalidad, entonces nos estamos refiriendo a que es un trabajo sin garantía. Pero también cuando vemos la tasa de desempleo, vemos que esta es mucho mayor en la juventud cuando la comparamos con el desempleo a nivel nacional. Y también cuando vemos el tema del ingreso. Los ingresos son inferiores al costo, por ejemplo, de la canasta básica familiar. Es entonces dentro de todo este escenario que la persona se ve en la obligación de emprender, y muchas veces también el emprendimiento es el resultado de un sacrificio del propio empleo tradicional y formal. Porque ¿qué es lo que la gente hace? Bueno, yo tengo un ingreso, pero mi ingreso no es suficiente para yo poder subsistir. Entonces tengo que buscar otras alternativas para poder generar ingresos y poder vivir dignamente. Ok. Uno de los problemas que vemos con esto de la cultura del emprendimiento
es eso que podríamos llamar la ideología del mérito. De hecho, el filósofo Michael Sandel habla de la tiranía del mérito, ¿no? Se va construyendo un discurso según el cual cada uno de nosotros es el único y absoluto responsable de su destino. Entonces, en ese contexto, si te va mal desde el punto de vista económico, es tu responsabilidad exclusiva; si te va bien, es producto de tu mérito. Esta ideología falla en el hecho de que no nos ve como individuos que estamos insertados dentro de un conjunto de relaciones sociales y en la cual somos interdependientes. Entonces nadie es totalmente responsable ni de su éxito ni de su fracaso, suponiendo que estuviésemos de acuerdo en que hay una noción estándar del éxito y una noción estándar del fracaso, que es otra cuestión, ¿no? Sí, así mismo como usted apunta. Y de hecho, eso es otra de las miradas del emprendimiento, que lo que provoca es el individualismo. Y hay que estar claro, incluso desde la teoría marxista se ha trabajado, el trabajo es un mecanismo de cohesión social que tienen los estados. Es decir, cuando las condiciones laborales o salariales no son las más indicadas, las personas se sienten ajenas a ese proceso de producción. Entonces, el emprendimiento es el resultado de esa individualización que es potencializada evidentemente por todo este sistema capitalista en el que te dice que tú eres el responsable de tu éxito, tú eres el responsable de tener bienestar. Incluso la gente te señala cuando no te va bien, te dice, sí, pero que tú tienes que emprender, tú tienes que poner un negocio, tú tienes que salir adelante. Es decir, la gente, hay un reseñalamiento hacia la persona, hacia la figura, y no es vista como parte de esa cohesión social, de esa colectividad que evidentemente los procesos sociales resultan tan importantes. Y muchas veces uno ve que se intenta generalizar modelos de éxito que han sido excepcionales. Es decir, un muchacho que no llegó a ni siquiera terminar el bachillerato, pone un proyecto empresarial, termina siendo económicamente exitoso con ese proyecto económico, y ya se quiere ver eso, o se vende como si esa fuera la norma, cuando realmente esa es la gran excepción. Y entonces, a partir de ese caso que es excepcional, se comienza a incentivar a los jóvenes de que no tienen que estudiar, de que no tienen que ir a la universidad, de que perfectamente pueden abandonar lo que han sido desde la revolución industrial los procesos básicos de ascenso social, ¿no? Sí, de hecho, entre los estudiantes a veces a mí me gusta trabajar esta dinámica, y a veces me gusta utilizar algún instrumento para levantar información, y un porcentaje considerable de los estudiantes ve el emprendimiento como una acción de carrera. Es decir, si en algún momento yo coloco un negocio y veo que medianamente me va a comenzar bien, yo paro la universidad porque ya yo estoy generando ingresos, que generalmente esta persona piensa en ir a la universidad, hacerse una carrera para comenzar a generar ingresos. Y dicen, bueno, pero si ya estoy generando esos ingresos, ¿para qué continuar con la universidad? Pues ya he cumplido con la meta que me he alcanzado. Entonces, es desde ese punto de vista que es importante entender el emprendimiento. Evidentemente, cuando se piensa en la persona emprendedora, se piensa en una persona proactiva, en una persona que no se queda estancada, en una persona que busca salir adelante, y eso es bastante interesante. Ahora, a mí lo que me interesa es cómo ver todo el ecosistema de por qué hoy en día existe esa algarabía, por qué se aplaude, por qué se le señala y se le invita a la persona a que tenga que ir a emprender, cuando no es fácil, como bien se apunta. Las estadísticas dicen que en los primeros 3 años la gran mayoría de los emprendimientos pues fallan, la gran mayoría de los emprendimientos fracasan, porque no es tan simple emprender. De hecho, para emprender lo primero que se necesita en muchos casos, más allá de la idea, es el capital. Ahora, ¿cómo una persona puede ir a una entidad financiera, un joven, por ejemplo, puede ir a una entidad financiera y decir, mira, yo tengo este emprendimiento, yo necesito $1 millón? O sea, ¿quién tiene esa facilidad para prestarte? Pero sobre todo, ¿a quién tú le vas a vender? ¿Bajo qué espacio tú vas a generar esa propuesta de negocio que te permita ser productiva y que te permita entonces tener los ingresos suficientes para alcanzar el desarrollo? Muy bien, Leonel. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos. La cápsula de esta semana está dedicada a Memorias del Siglo de la periodista Ana Mitila Lora. La historiografía relacionada a la educación en República Dominicana es escasa. Sobre esta precariedad han advertido los historiadores Raimundo González y Giner de los Ríos. Los insumos están dispersos
y los investigadores interesados no abundan. El valor para la historiografía de la educación dominicana que posee Memorias del Siglo inicia con la selección de las fuentes orales como voces autorizadas para comprender la sociedad dominicana del siglo XX. Continúa con la selección de los entrevistados, amas de casas, partera, ex reina de belleza, diplomáticos, farmacéutica, maestros y maestras, barbero, políticos y poeta. Y concluye con la selección de las preguntas con que los moviliza a sopesar los roles que les correspondió asumir en el discurrir de su siglo. Se podría decir que el gran telón de fondo que domina el escenario de las diversas entrevistas es la educación. Esto es, cómo vivieron los protagonistas desde sus diversas ideologías, profesiones y ocupaciones su siglo. El testimonio del pediatra Jaime Jorge, quien desde el inicio dice orgullosamente que vivió las 2 ocupaciones militares norteamericanas, las 2 guerras mundiales y la guerra del Golfo Pérsico, es uno de los testimonios más conmovedores. Resalta el papel que juegan los valores familiares en el proceso formativo. Estudió en la Escuela Normal de Santiago y fue alumno de Joaquín Balaguer, quien impartía clases de moral y cívica y de castellano. De este recuerda la distancia que establecía entre maestros y alumnos, negándose incluso a mirarlos a la cara. La forma impersonal en que impartía clases, cuya única metodología era dictar cátedra. El poco compromiso manifiesto con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se negaba incluso a la recepción de preguntas, y la sequedad de trato que sostenía con ellos, llegando incluso a ignorarlos cuando se los encontraba fuera de los planteles escolares. En 1931 se graduó como bachiller y destaca la buena impresión que le causó el entonces superintendente de Educación, Pedro Enrique Sureña, cuyas palabras del discurso de graduación se quedaron en su memoria. Ese Pedro, del que él nos habla, no nos es ajeno, y esa personalidad que según sus palabras lo marcó, se nos quedó grabada desde que su madre nos entregó el Mi Pedro. Nicolás Pichardo fue uno de los primeros médicos dominicanos graduados de cardiólogo en París. Su testimonio es importante para comprender primero lo que significaba salir al exterior, comenzando por lo que suponía, en los primeros años del siglo XIX, la burocracia para la obtención del pasaporte, hasta el reto que implicaba encontrar un trabajo después de regresar de estudiar en Europa. El testimonio del doctor Pichardo es un referente para entender la continuidad de las relaciones sociales establecidas desde la colonia y perpetuadas hasta la actualidad, entre la pertenencia a partidos políticos o a élites familiares y la garantía de oportunidades para el ejercicio de una carrera o para el éxito profesional y económico. Ángel Miolán, nacido en Dajabón, nos permite posar la mirada sobre las condiciones en las que funcionaba la escuela dominicana en las provincias limítrofes. Según su testimonio, la escuela llegaba solo hasta 8º curso, de manera que el alumno que deseaba continuar sus estudios debía trasladarse a la urbe. Se mudó a Santiago, en calidad de estudiante libre. Así terminó la escuela normal. Desde la caída de Lilis hasta el ascenso al poder de Rafael Leónidas Trujillo, los grandes líderes caudillistas salían de las zonas rurales. La entrada a los bandos políticos se hacía a una edad bastante temprana y la deserción escolar se veía agravada por la seducción que ejercían estos caciques regionales. Ángel, un seducido, nos ayuda a comprender cómo podía convivir el estudio con las inclinaciones políticas en una época tan politizada. Nos habla de la formación del autodidacta, de la construcción de utopías ideológicas a través de las lecturas y de los autores apreciados. Conina Mainardi aporta el testimonio de una clase media que tenía que cursar los estudios básicos con las clases sociales más desfavorecidas, debido a la falta de educación privada formal, de la costumbre o de las costumbres de familias muy exclusivas de enviar a sus hijas al extranjero a partir del 8º curso, para no mezclarlas con las clases sociales inferiores. Valora el papel jugado en su educación por profesoras como Ercilia Pepín, Herminia Saleta y Roses Mester, resaltando, sobre todo, la importancia que estas maestras le atribuían a los valores morales y a los símbolos patrios. Pero sobre todo, ella aporta el invaluable testimonio de ser una de las pocas féminas que logró continuar su educación formal después del 8º grado.
donde la mayoría de las familias daban por concluida la educación de las niñas y nos entera de lo que su condición de mujer limitó su ejercicio de farmacéutica, viéndose obligada a trabajar sin remuneración económica para poder ejercer su carrera. El poeta nacional Pedro Mir da fe de la travesía que significaba para algunas poblaciones el traslado de los alumnos desde sus comunidades hacia sus planteles escolares. Él, por ejemplo, debía atravesar el río Iguamo. Su testimonio aporta datos invaluables sobre el quehacer cultural que acompañaba a la educación formal a través de las actividades promovidas por los clubes, bibliotecas y asociaciones, obras musicales y teatrales representadas en el Teatro Colón, y la significación de la llegada al país de compañías artísticas mexicanas, españolas y argentinas. Remarca el aporte al quehacer cultural de poetas como Gastón del Igne, Federico Bermúdez y Díaz Ordóñez. Juan Valdés nos aporta datos sobre la educación universitaria en el ramo de las ciencias, la distribución espacial de las diferentes facultades, la cantidad de estudiantes y la distribución por género. Habla sobre la conformación étnica del alumnado universitario y la dificultad que representaba para los alumnos de piel oscura la entrada a esa institución de altos estudios y su posterior aceptación por parte de maestros y alumnos. Destaca la proeza de Heriberto Peter al poder acceder a los estudios universitarios y haber logrado granjearse el respeto de sus colegas debido a su innegable inteligencia. Bélgica Lora habla de la educación femenina en la ciudad de La Vega y del papel de las monjas españolas del Colegio Inmaculada Concepción, a través de su relato sobre el uniforme escolar. Ella fue costurera. Podemos comprender la concepción de lo femenino que se transmitía en los colegios y escuelas, sobre todo los que eran dirigidos por la Iglesia. Entendemos que la selección de formas y medidas de los uniformes escolares es un tema que debería ser analizado por los estudios de género, como elemento importante para entender el ideal de egresada que la educación dominicana proyectaba sobre las féminas. Destaca la grandeza de sus maestras Rosita Yanguela, Lilia Espinosa y Mercedes Rodríguez. Hasta la próxima. Continuamos en su espacio de Ética TV y queremos aprovechar esta semana para recomendar un texto del filósofo Michael Sandel, Lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. En este texto, el filósofo de Harvard analiza cómo nos hemos convertido de una economía de mercado en una sociedad de mercado, lo que significa que toda nuestra cultura y nuestros valores están permeados por esta noción de mercado y cuáles son las implicaciones que tiene esta nueva cultura. Así que les recomendamos este texto del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, Michael Sandel. Leonel, vamos a continuar conversando. Hemos hablado de los límites de esta cultura del emprendimiento. ¿Cuál sería la otra opción? ¿Qué otra alternativa tenemos para los jóvenes en nuestra sociedad, ¿no? Si no estamos en el marco de una sociedad que difícilmente genera condiciones para la producción, para la generación de riqueza, y entonces la cultura del emprendimiento tiene estos límites, bueno, ¿qué pueden hacer los jóvenes entonces? Bien, la juventud enfrenta grandes desafíos. Porque primero, la República Dominicana es un país de jóvenes. Cuando nosotros vemos las estadísticas de la población joven, nos damos cuenta que el 34% de la población tiene entre 15 y 34 años, representando el grupo poblacional más extenso. Pero también cuando vemos esa misma estadística nos damos cuenta que el 60% de la población tiene 35 años o menos, es decir, que todavía es una población bastante joven. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que esa juventud necesita espacio. La juventud, digamos, es la etapa de la vida en el que este grupo poblacional tiene que luchar con permanecer en el sistema educativo por insertarse en el mundo del trabajo. Entonces, este desafío inmediatamente hace posible a que entender los retos que enfrenta la juventud debe de ser una postura no simplemente desde el joven que necesita espacio, sino también del sistema político, del sistema educativo. Primero, cómo entiende la juventud y entiende las nuevas necesidades que tiene la juventud.
Entonces, a partir de ahí, yo creo que desde el mercado de trabajo es crear condiciones para que el trabajo en la República Dominicana sea un resultado de garantías. Uno desde pequeño siempre crece escuchando la frase de que el trabajar no es bueno. Pero ¿qué pasa? Que la gente decide iniciar un proceso laboral. Entonces, cuando la gente decide iniciar un proceso laboral, es porque decide iniciar un proceso de garantías para poder tener una calidad de vida o tener un estilo de vida medianamente sostenible. Entonces, desde ahí, el llamado, desde mi punto de vista, es a crear condiciones a que las instituciones del Estado puedan cada vez más aplicar políticas que hagan de que el empleo, sobre todo en esta población joven, sea un empleo formal, sea un empleo con condiciones que les permita insertarse en este mundo, pero también continuar con sus procesos de estudio, porque no puede primar una lógica mercantil, no puede primar una lógica asociada al éxito, a la generación de ingresos exclusivamente. Entonces yo creo que el desafío está puesto en cómo las instituciones públicas, las instituciones del Estado, actúan bajo esa lógica, y también cómo el sistema educativo, cómo se crean ofertas que les permitan a los jóvenes llevar esta condición de estudio y trabajo. Hay un aspecto que me parece importante en esto último que has dicho, sobre el hecho de que no solamente debemos centrarnos en la cuestión de la generación de ingresos, y eso tiene que ver con la importancia del sistema educativo. Sí. Con frecuencia, los apologistas de la cultura del emprendimiento pareciera que solamente ven en el sistema educativo un mecanismo para generar ingresos o para colocar a la persona en el mercado. Entonces, claro, si ya yo puedo generar ingresos sin necesidad de estudiar, pues ¿para qué estudiar? Pero es que la educación no es solamente para generar ingresos, no es solamente para posicionarte en el mercado. Hay también una cultura y un sistema de valores en una sociedad democrática que se adquiere a través de la educación. Y entonces esta cultura del emprendimiento que nos ve como si fuésemos islas, que solamente tienen islas autónomas, que solamente tienen que buscar su propia autosuficiencia, rompe ese proyecto de colectividad que implica una sociedad democrática y que se tiene que adquirir paulatinamente a través de el aprendizaje de los valores democráticos que se van adquiriendo tempranamente desde la escuela hasta llegar a la universidad, ¿no? Sí, por eso apuntaba el rol que tienen que jugar las instituciones educativas, porque es que la educación no puede ser vista como un proceso más de fábrica en el que entra un sujeto a educarse, pero que luego va a ser visto como un elemento más de una máquina para generar procesos. La educación es para potencializar el pensamiento crítico. Entonces yo creo que las instituciones educativas deben de jugar ese rol, de entender que evidentemente hay una mano de obra que demanda el sector productivo, pero que esa no es la lógica fundamental de las instituciones educativas, sino cómo puede crear esa capacidad crítica en ese sujeto. Primero, para que entienda esto, porque muchas veces la dinámica del emprendimiento es tan aplaudida porque no se percibe todo lo que es necesario para que el emprendimiento o para entender el emprendimiento desde esta lógica. Entonces ahí es que entra el rol la responsabilidad del sistema educativo, cómo puede suplir esa necesidad en ese estudiantado. Todo esto de lo que hemos estado conversando es importante, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. En la medida en que una juventud se siente socialmente, económica y socialmente excluida, también eso va a implicar una exclusión política. Y en la medida en que los jóvenes y los grandes segmentos poblacionales se van excluidos, sienten una frustración y sienten una decepción con respecto a sus élites gobernantes. Y entonces ahí es donde se crea el clima para que asuman el poder líderes populistas, que es lo que estamos viendo hoy en día, que les dice a la gente, las élites les han engañado, las élites han fracasado, y en ese sentido tienen razón. Es decir, es una media verdad. Es verdad que esas élites les han fracasado, que los han decepcionado. El problema es cuál es la solución que ellos venden. Se venden ellos como la solución. Y entonces sintonizan con esos jóvenes en el momento en que les dicen que han sido engañados, que han sido olvidados por esas élites, y entonces ahí es donde está el peligro para un proyecto de ciudadanía democrática, ¿no? Sí,
Bien, exactamente como bien apuntas, Leonardo. También ahí hay un elemento bastante interesante de análisis, de cómo, como he explicado ahorita, cómo el empleo, el trabajo es un mecanismo de cohesión social. Entonces, cuando la persona, el sujeto se siente excluido, no se siente parte, entonces genera esa apatía, porque no ve en las instituciones y no ve en los actores que puedan atender estas necesidades que ellos tienen. Entonces, como que se va haciendo cada vez más extendido la problemática y comienzan entonces a afectar otros espacios de la dinámica y de la vida social. Muy bien, Leonel. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Me queda solo agradecerte, ¿no?, por haberme acompañado en esta conversación, y quedas invitado, ¿no?, para otra futura, ¿no? Así será, puede contar conmigo, un placer. Bien. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en De Ética TV.